Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero, dar las gracias a todos por apuntaros y como comentábamos, bueno, me alegro de que estéis bien. Vamos a empezar un poco con una parte que algunos ya la sabéis, pero para mí es muy importante y quiero enfatizarlo, y es la idea de que al final las carteras de inversión son equipos, ¿vale? Un equipo, en este caso, bueno, un equipo de fútbol, pero un equipo, el concepto de equipo en el que hay un entrenador y en el que vosotros como CIOs o como responsables de inversión, pues tenéis a vuestra disposición tanto vuestros propios recursos internos como externos en forma de gestores y de estrategias pues, para crear vuestro equipo, ¿no? Y esto es importante porque al final el éxito en el mundo de la inversión yo creo que tiene que equilibrar este concepto de preservación de capital, digamos, de defensa, con el concepto del compounding de capital, ¿no? Que es más la ofensa y un poco el juego más convencional, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tanto Igneo como estrategia, como yo y como el equipo, pues estamos a vuestra disposición y vamos a empezar un poco con un mes que ha sido extraordinario, la verdad. Aquí vemos en azul Igneo, en blanco al S&P, un poco como referencia, y claramente durante los últimos periodos hostiles pues la estrategia lo hizo muy bien. Más recientemente en marzo, que ha sido uno de los meses más hostiles en la historia pues Igneo lo hizo muy bien. Y quizás, y para sorpresa de algunos, pues el mes de abril, en el que hemos visto el mejor mes en el S&P desde 1987, pues Igneo está arriba también. Esto no es casualidad, es un poco algo que intentamos hacer por construcción y que voy a desarrollar en detalle, ¿no? Vamos a empezar, lo primero, en términos de retorno absoluto. La estrategia pues, ha funcionado muy bien, tiene aproximadamente un 33% de retorno anualizado desde su lanzamiento y en términos, digamos, de retornos relativos, tenemos que entender un poco el concepto de volatilidad y volatilidad media, ¿no? Entonces, en el mercado se habla mucho del ratio Sharpe o el ratio de información, el information ratio, que básicamente te divide el retorno por la volatilidad media y te da, en este caso, pues tenemos un Sharpe elevado de un 1,5, que es muy respetable, y que básicamente te dice un poco que es que metes 1,5 goles por cada oportunidad creada, ¿no? Lo que pasa es que este ratio puede ocultar ciertos riesgos. Es decir, en un mundo en el que la distribución de probabilidad es simétrica, pues bueno, el Sharpe te puede dar una cierta indicación o es una buena indicación de estos retornos relativos. Pero puede ocultar en muchos casos riesgos de cola, ¿vale? Ha habido muchas estrategias que tienen un Sharpe alto, parece que son muy estables, muy conservadoras y que resulta que en un periodo de crisis pues te pierden un dineral, ¿no? Por ejemplo, estar vendido de calls out of the money o de tail risk o ciertas cosas que vas recibiendo unas primas y cuando hay un evento pues te mata, ¿no? En ese sentido, esto es muy peligroso y nosotros la verdad es que estamos en el otro lado. Es decir, somos una estrategia que está diseñada para las sorpresas, digamos, deberían venir por el otro lado, ¿no? Es una estrategia muy asimétrica y básicamente el ratio Sortino lo que te dice es que tenemos que diferenciar la volatilidad. Tenemos que diferenciar entre lo que llamaríamos volatilidad buena. A mí nadie me llamó para quejarse en agosto cuando ganamos un 16,5 o ahora en marzo cuando ganamos un 19,1. Evidentemente el problema es la volatilidad mala, la volatilidad negativa, ¿no? Estos eventos es lo que más nos preocupa, ¿no? Y en ese sentido lo que vemos es que es una distribución muy asimétrica y cuando consideramos el retorno por unidad de volatilidad mala, lo que llamaríamos el ratio Sortino, lo que vemos es que tenemos un ratio de 5, que es simplemente extraordinario. Volviendo al fútbol, sería metes 5 goles por cada oportunidad que te crean.
¿vale? Es bastante difícil perder un partido con ese tipo, ¿no? de sortinos. Básicamente, volviendo a términos relativos, el rendimiento, bueno, el S&P pues es quizás el delantero por referencia, pero hay otros muchos, ¿no? Y en este gráfico vemos también el rendimiento contra la bolsa española, el IBEX, o en amarillo contra high yield, el mercado de crédito basura en teoría de Estados Unidos, o mercados emergentes. Y lo que vemos es esta correlación muy clara entre los mercados de riesgo en el que Igneo, digamos, ha servido como portero contra todos ellos, ¿no? Voy a remarcar un activo. Aquí veis en color más rosado. Estas son es un producto de compañías mineras de oro apalancado 3 veces, ¿vale? Hay mucho producto estructurado con mucho apalancamiento y lo he puesto aquí por un tema muy importante y es un activo como por ejemplo las compañías mineras de oro y un producto apalancado 3 veces, en teoría es un defensa. Ha habido gente que quizás lo compró pensando que en una crisis le iba a ir muy bien porque tenía un call sobre el oro y por lo tanto me voy a apalancar. Y lo que ha pasado es que bueno, han perdido prácticamente la totalidad de su dinero y esto es muy importante entender que se produce una pérdida permanente de capital, ¿no? Y me llama la atención de que este producto está arriba un 150% en abril, ¿vale? Ha ganado un 150% en abril, sí, pero los $150 que tenías en enero hoy valen 15, ¿vale? Es decir, estás en un mundo de porcentajes ridículo y estúpido en el que básicamente el apalancamiento te mata, ¿vale? Así que en ese sentido, el apalancamiento es algo muy peligroso, ¿vale? Y que simplemente quiero mostrarlo aquí y más para estrategias quizás con este calibre, ¿no? Más defensivo. Vamos volviendo al S&P, que es un poco la referencia que usamos. Vemos que el retorno, el ratio Sharpe, el ratio Sortino son bastante pobres. Y cuando vemos estos retornos en formato de barra mensual y los reorganizamos de forma que veamos de peor a mejor, pues llama la atención pues, que Igneo básicamente en todos y cada uno de los mercados adversos y hostiles, marzo del 2020, diciembre del 2018, febrero del 2020, octubre del 2018, etcétera, etcétera, Igneo lo ha hecho muy bien. De hecho, en muchos casos ha ganado más incluso que la pérdida del S&P, ¿no? Pero llama también la atención cómo lo ha hecho en escenarios mucho más benignos o incluso bullish, y aquí llama la atención pues precisamente el mejor mes, que ha sido abril del 2020, pues estamos arriba, ¿no? Esto es algo que, como decía, es por construcción. Nosotros tenemos 3 objetivos básicos. El primero es el más importante, que es proteger el capital. Aquí se gana, para poder ganar primero hay que no perder. Es una estrategia que busca generar estos importantes retornos con un perfil de put sintético, digamos, cuando hay mercados adversos y hostiles, pero lo intentamos hacer con un carry y una esperanza matemática, digamos, un retorno neutro o incluso positivo durante mercados más benignos. ¿Cómo lo hacemos? Como sabéis, tenemos 3 patas principales. Una pata que invierte en activo antiburbuja, el oro. No es solamente oro, aquí hay un objetivo, aproximadamente un 50% de la estrategia que va dedicada a esto. Tenemos flexibilidad para rotar en otros activos, metales preciosos e incluso mineras, pero la parte dominante siempre es el oro. Muy importante entender que, bueno, hacemos algo muy parecido con los bonos del Tesoro americano, que son un 20-30%, y digamos que aquí también tenemos la flexibilidad de rotar, en este caso, el riesgo de duración. Muy importante que estas 2 primeras patas, que te dan un 50-70% de la exposición en términos nocionales, no tienen apalancamiento, por precisamente lo que decía antes, y no tienen cortos, es decir, son muy predecibles y de hecho compramos protección contra ellos en lo que llamamos alfa de protección de capital, ¿no? Aquí lo que vemos es en un periodo antiguo como el estar comprando puts, yo lo comparo a escalar una montaña, ¿no? Escalar una ladera.
cuando el mercado ha subido un 15 o un 20%, o estás tú arriba 15 o 20 metros, pues te apuntalas, compras unos puts, de forma que tú puedes seguir escalando, pero si se produce un problema, estás protegido, ¿no? Esta idea de apuntalarse a la pared, de comprar seguros, pues bueno, te permite que durante estos eventos, evidentemente, tienes grandes ganancias que luego hacen que se reinviertan en el activo, en este caso oro, y tengan un efecto compuesto, ¿no? Y esta es la clave para mí, estas dos reglas de inversión. Warren Buffett decía, nunca pierdas dinero, y dos, nunca te olvides de la primera regla. Para mí es protege el capital y haz compounding sobre ese capital, ¿no? Entonces, al final, los resultados a largo plazo vienen un poco por sí mismos, ¿no? Pero quizás lo más importante de la estrategia, más allá de la pata de oro y treasuries, que insisto, no están apalancadas y no tienen cortos, es la pata de seguros financieros. Aquí tenemos aproximadamente entre un 20 y un 30% del patrimonio invertido en opciones, y lo más importante es entender que solamente compramos seguros, ¿vale? Solamente compramos opciones. Es decir, no podemos ponernos cortos de ellas. Puedes venderlos si tienes beneficios, pero no te puedes poner corto de seguros, ¿vale? Lo que esto consigue es que con un 100% de certeza sepamos nuestro peor escenario, ¿vale? Si he comprado un seguro del coche y de vida y de tal, pues lo peor que me puede pasar es que pierda la prima, ¿vale? Como portero del equipo tenemos dos alternativas principales, ¿no? Porque al final el mandato es show me the money, ¿no? O sea, básicamente, si eres portero, ¿no? ¿Cuáles son las dos alternativas que tenemos con estos seguros? Bueno, la primera es comprar put options, es decir, seguros que nos protegen frente a caídas de activos de riesgo como puedan ser la bolsa, el crédito, el high yield o mercados emergentes. Pero hay otra alternativa que es comprar calls sobre activos antiburbuja o anticrisis, como puedan ser el oro, los treasuries, el dólar o el VIX. Entonces, esta pata, digamos, que insisto, puede ser variable, pero se compone de muchas opciones pequeñitas que tenemos, invertimos de forma, digamos, agnóstica en cuanto a los activos, ¿no? Al final el objetivo es generar grandes retornos cuando se producen estos eventos, ¿no? Vamos a ver en más detalle cómo funciona esto y los objetivos principales que rigen un poco el proceso de inversión. Y empezamos por el primero, y es que al final nosotros medimos el riesgo en prima, es decir, cuánto nos hemos gastado en cada seguro, ¿no? De media tenemos primas del menos de 1%, ¿vale? No hay, es una posición muy diversificada, y esto hace pues, que tengamos unas 20-30 posiciones distintas en la cartera. Buscamos, en segundo lugar, que estas pequeñas opciones, baratitas, nos den un payout muy explosivo. 5-1, 10-1, 20-1 o incluso más, ¿vale? Y esto es algo que se produce por construcción cuando se producen los eventos, ¿no? Pues el call sobre el VIX o el put sobre el S&P o lo que fuera. Y en tercer lugar, y ya rizando un poco el rizo, intentamos que estos seguros tengan un carry neutro o incluso positivo, ¿no? Y aquí mucha gente, incluso traders de opciones, se empiezan a rascar a la cabeza y me dicen, ¿cómo es posible que busques opciones baratas, explosivas y con carry neutro o positivo, ¿no? Y esto es porque piensan en opciones desde el punto de vista de lo que llamaría yo los Black and Scholes, ¿no? La gente de Black and Scholes dice, bueno, pues es gamma contra zeta, es volatilidad implícita contra volatilidad realizada, es, digamos, un proceso sin riesgo direccional en el que van haciendo hedging de opciones, y es un poco como funciona la mayor parte del mercado, incluidos los market makers. Pero hay otra escuela, que es a la que yo que yo creo que es muy relevante, que es la escuela de Monte Carlo, y es que te haces tus 100.000 iteraciones en base a volatilidades implícitas, correlaciones y demás, y bueno, esta opción, pues dependiendo de lo que pase, pues te puede pagar más o menos, ¿no? Pero sí que es perfectamente posible tener opciones con carry positivo, ¿no? Y os puedo dar bastantes ejemplos. De hecho, somos especialistas en esto y monetizamos pues, las oportunidades que existen a través de la prima de tiempo, la volatilidad,
superficie de volatilidad, correlaciones y otras consideraciones que nos permiten combinar apuestas para tener estas opciones, estos seguros tan baratos, ¿no? En términos prácticos, aquí lo que os enseño es una foto del libro de opciones a finales de febrero, ¿vale? Acabamos de cerrar el mes de febrero, Igneo era el mejor fondo del mundo ese mes y básicamente estamos posicionados de la siguiente forma para lo que pudiera venir, que efectivamente vino. Lo que podéis ver aquí es que en este caso teníamos un 23,8% en riesgo, ¿vale? En opciones, que estaba repartido, digamos, en el tiempo y en diferentes underlines. En el año 2020 pues teníamos opciones que combinaban pues, una apuesta alcista de oro, apuestas de oro arriba, bolsa abajo, apuestas de dólar. Son opciones que, como podéis ver, el peor escenario era un 7,8% en el 2020, es decir, con un 100% de certeza, si todas estas opciones, estos seguros, hubieran vencido, pues hubiéramos perdido un 7,8%. Hubiéramos realizado una pérdida del 7,8%. Es posible que en ese escenario hubieras tenido pérdidas mark to market, digamos, a lo mejor más adelante, en el 2021, 2022, más adelante. Pero estas opciones siguen vivas. Y esto es algo muy importante para entender. De hecho, algunos me preguntaréis qué pasó cuando perdimos en septiembre y en noviembre del 2019. Y muchas de estas pérdidas eran opciones que habíamos comprado, eran piquetas que habíamos puesto en la pared y que según iba escalando la bolsa y tal, pues parecía que no valían nada y cuando la bolsa se desploma, resulta que están vivas, ¿no? Viendo un poco la situación en el 2021 y más adelante, el 2022 y en adelante, lo que vemos es que al final el libro combina muchas cosas, ¿no? A corto plazo, el riesgo es quizás un poquito más direccional y más de gama, pero a medio o largo plazo pues tenemos más visión sobre tipos de interés, sobre más vega, es decir, diferentes formas de hedgear y de darnos esos seguros, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ir un poquito más en detalle, ¿no? Porque mucha gente, para explicar un poco por qué ganamos en marzo y ganamos también en abril. Básicamente, lo que veis aquí es una posición neutral, el fondo pues con sus tres building blocks, digamos, sus tres piecitas de Lego, pues el oro, los treasuries y los seguros, ¿no? Se produce un mercado hostil y aquí básicamente ocurren un montón de cosas. Pues por un lado, hubo partes del libro que ganaron. Los treasuries, si bien tuvieron un periodo complicado, pues bueno, ganaron un poquito. Hubo partes del libro, como por ejemplo el oro, que perdieron, ¿vale? Son pérdidas mark to market porque no has cerrado esa pérdida. Luego tuvimos opciones, pongo aquí el ejemplo de una opción en rojo, pues que podía ser los call options sobre el VIX, o podía ser un put sobre el S&P contingente al dólar o cualquier cosa, que habíamos comprado por muy poquito y que de repente explota y vale un montón, ¿no? Porque ese seguro es muy, muy valioso. ¿Qué ocurre? Y esto es muy, muy importante entenderlo. Pues que cuando nosotros tomamos beneficios, esos 3 millones de dólares que invertimos en el VIX y que cerramos con 22 millones de dólares de beneficio, ese beneficio se convierte en capital. ¿Qué significa? Pues que parte va a oro, parte va a treasuries y parte va a seguros. ¿Qué seguros? Bueno, pues son oportunidades mirando hacia adelante. Es decir, ¿vale? Nosotros le ganamos dinero al VIX, pero no significa que tenga que volver a reinvertir en el VIX. Nosotros reinvertiremos en las oportunidades que consideremos apropiadas y que nos pagan un 10-1 o el objetivo que tengamos. De hecho, en marzo hemos acumulado una posición mayor en oro, por ejemplo, o negativa en China a través del yuan, ¿vale? Son opciones que creemos que son muy valiosas para nosotros, pero que el mercado prácticamente te estaba regalando, ya sea por el punto de entrada o el coste, ¿vale? Y evidentemente estamos haciendo un rebalanceo y reestructurando de forma constante, pues tomando beneficios y cambiando un poco la composición para ajustarnos a las oportunidades. ¿Qué significa? Pues que bueno, a finales de marzo, pues el libro tiene una foto un tanto distinta, pero digamos está muy vuelta, digamos, a la posición neutral, ¿no? Es decir, seguimos manteniendo este perfil muy neutral. Lo que pasa es que, pues en vez de tener los que estáis invertidos con nosotros, yo qué sé, 120, pues ahora tenéis 150 dólares. Pero ese dinero está reinvertido de una forma muy estable, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, lo primero que tiene es que es una estrategia muy predecible. Es decir,
en todo momento vamos a intentar tener una posición de oro, de treasuries y de seguros, ¿vale? El feedback que me habéis dado muchos es, Diego, lo que más nos gusta de la estrategia es que hace lo que pone en la lata, ¿no? Y en ese sentido me lo tomo como un piropo importante, porque diría que el pecado capital de esta industria es decir que vas a hacer una cosa y luego hacer otra, y sobre todo en un periodo de crisis. Así que en ese sentido estamos muy orgullosos. Segundo punto importante es que el perfil de riesgo es muy estable. Es decir, alguien que invirtió con nosotros día 1, hace 6 meses, hace 2 meses o ayer por la mañana, tiene un perfil de riesgo bastante estable, ¿vale? Porque estamos constantemente equilibrando el libro, de forma que vamos a intentar conseguir estos objetivos. Tercero, siempre miramos hacia adelante, es decir, las oportunidades que estamos comprando, un poco yo soy más jugador de ajedrez que de póker, y en ese sentido intentamos ir muy por delante y con una visión muy contraria. Es decir, nos hemos estado acumulando seguros sobre una posible escalada de China, que nos parecía evidente como un riesgo y como un problema el mes pasado, y resulta que ahora la gente se despierta viendo que el Trump y compañía pues que están poniendo a China en el... Bueno, aparte el problema ya venía de otro lado, pero vamos, esto era una carta más, ¿no? También es muy importante porque es un proceso muy replicable, es decir, es poder repetir esta capacidad de seguir generando estos retornos y dar este perfil para vuestro equipo, ¿no? Y también hacerlo con liquidez diaria, ¿no? Que permite que si tenéis que tomar beneficios o queréis añadir o lo que sea, se puede hacer de forma muy eficiente. Con esto vamos a ver la foto del libro ahora mismo, a finales de abril, y lo que podéis ver, si comparamos un poco los dos, es que tenemos un perfil relativamente estable. Estamos ahora en 25,6 de prima de riesgo, que es, por cierto, lo que nos gastamos más el P&L que tiene acumulado, ¿vale? Este es lo peor que puede pasar. Y si os fijáis en detalle, pues bueno, veréis que hay algunos trades nuevos, hay algunos que han desaparecido, que se han tomado beneficios, lo que sea. Pero en general muy, muy estable y adaptado a las oportunidades que vemos. Vamos a continuar con un poco la visión y esto resumiendo un poco, tenemos una posición muy positiva en el oro, en los treasuries, treasuries arriba, tipos de interés abajo. Creemos que la volatilidad va a seguir elevada y vemos oportunidades también en correlación para comprar seguros baratos. Tenemos una posición negativa en bolsa y en crédito, una posición negativa en China y en mercados emergentes y selectivamente commodities, y digamos que una posición alcista de oro también frente a los otros candidatos, ¿no? El yen, el euro y el suizo, ¿no? Vamos a elaborar, después de esta primera parte sobre el posicionamiento, vamos a mirar en más detalle la visión macro y cómo fundamentamos estas posiciones. Y vamos a empezar, pues, resumiendo también las tres placas tectónicas, estas tres grandes fuerzas que confluyen, de las que hablaba el mes pasado. Y la primera es que, en mi opinión, el daño ya estaba hecho, ¿vale? Una década que hemos transformado el interés sin riesgo a riesgo sin interés, ¿no? Que es como resumo yo la década pasada, pues ha creado una serie de burbujas que era una cuestión de tiempo, ¿no? que explotaran y que se han convertido en un riesgo sistémico. ¿Qué ha pasado? Que hemos tenido un shock sin precedentes que nadie podía prever y que ha creado una distorsión brutal, agravando los problemas que ya existían. Y la tercera pata es que hemos visto una respuesta monetaria y fiscal sin precedentes, mucho mayor y mucho más rápida que en el 2008. De forma que esto nos abre un montón de preguntas, ¿vale? Y, bueno, en mi opinión, creo que esto nos va a llevar a largo plazo a un problema de inflación, pero más a corto, muchos de vosotros, y cuando hablo con inversores y demás, hay una serie de preguntas que son bastante clave, ¿no? Por un lado, pues nos estamos preguntando todos si lo que está pasando ahora va a ser algo temporal o algo más permanente. Si vamos a recuperarnos o nos vamos a una recesión, o quizás algunos pensamos o pensáis que podamos ir a una depresión. ¿Hasta qué punto la liquidez
de los bancos centrales puede resolver problemas de solvencia. ¿Hasta qué punto tenemos un problema de deflación o de inflación? O los dos. ¿Hasta qué punto es sostenible que la economía real y los mercados financieros estén totalmente dislocados, ¿no? ¿Hasta qué punto este es un mercado, un rally que hemos visto en abril que deberíamos vender, ¿no? Que es un bear market rally y que es un engaño y que está atrapando a gente, ¿no? ¿Hasta qué punto este mercado es un tema de fundamentales o de posicionamiento con estrategias cuantitativas? Yo si fuera el CIO de un fondo, de un CTA Quant, que me dijera ahora que me lo tengo que comprar todo, estaría sin dormir. La volatilidad, ¿no? Si vamos a volver a niveles bajos o estamos en una nueva normal. ¿Hasta qué punto el abuso monetario fiscal se van a revertir o no, o se monetizarán, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene a nivel global y de proteccionismo, ¿no? Entonces voy a responder estas preguntas brevemente con mi impresión personal, y los que tengáis preguntas podéis ir poniéndolas en el chat, ¿vale? Vamos a empezar por el shock, que como comentábamos el mes pasado, es un shock sin precedentes a nivel de volatilidad, de demanda, de oferta, de energía, de temas de salud, incluso político, poniendo en evidencia la mala gestión de muchos gobiernos. Y digamos que desde un punto de vista de volatilidad ha sido un shock casi sin precedentes, en mi opinión, más duro que el 2008, ¿no? En el que, como comentábamos la otra vez, al final, cuando la volatilidad, que es la antiburbuja más importante, pasa de niveles artificialmente bajos a niveles muy altos, pues digamos que es una gran cobertura y lo que ocurre es que en una situación en la que la volatilidad está muy alta, con un VIX por encima de 50, pues sinceramente los fundamentales no importan. Se produce un proceso de desapalancamiento, de ventas forzosas, de pérdida de liquidez, y esto lo que hace es pues, que se produzcan situaciones como las que vimos, ¿no? En el que aquí vemos enero y febrero, meses más o menos estables. En azul vemos a Igneo contra principales activos, tanto defensivos como más tradicionales. Y vemos en rojo que ni siquiera los treasuries ni el oro llegaron a aguantar durante periodos de marzo, que fue brutal, ¿no? Con pues, gente como Ray Dalio y sus estrategias pues, sufrieron enormemente con riesgos que no pensaban que eran posibles, ¿no? Y que les pilló con apalancamiento oculto. En ese sentido, más allá de la volatilidad de los mercados, la dislocación que tuvimos evidentemente en febrero, pues vemos el impacto en la economía real ha sido muy notable. En Estados Unidos estamos ya hablando de 30 millones de desempleados en 6 semanas y probablemente seguirá aumentando, si bien quizás a un ritmo más bajo. A nivel de, bueno, podría tener 200 gráficos de estos, pues voy a poner un par de ellos, pero esto es a nivel de un poco el consumo, la confianza del consumidor y el consumo, el gasto del consumidor, que vemos que ya está a niveles mucho peores que en recesiones anteriores. Y básicamente esto nos lleva a una situación en la que los bancos centrales y gobiernos han respondido con una brutalidad, una forma muy agresiva. Básicamente todos los recursos que tenían y más, ¿no? Tipos cero, más QE, entrando a comprar crédito, en algunos casos bolsa, en algunos casos high yield, lo que es, en mi opinión, un caso de nacionalización monetaria. Estamos acostumbrados a que te expropien las empresas, los gobiernos. Esto ya es, te la están quitando con dinero imprimido, que es una locura, o impreso. Tipos de interés negativos, con implicaciones en los bancos y el desastre que tenemos en Europa. El dinero, el helicopter money, mandándole cheques a la gente directamente con dinero impreso. Y una expansión fiscal brutal, ¿no? Básicamente, mi opinión es que la liquidez no va a resolver los problemas de solvencia, evita el colapso, pero vamos a tener bancarrotas y probablemente bastantes. Y en ese sentido, la política monetaria sin límites no resuelve los problemas. Lo único que hace es retrasarlos, transferirlos, transformarlos y agrandarlos. De aquí pasamos a la pata fiscal, donde de forma
también sin precedentes. Estamos viendo el gasto de gobierno por las nubes, los déficits, la deuda, cortando en algunos casos incluso impuestos de forma directa e indirecta. Y esto es la panacea de los gobiernos, ¿no? O sea, puedo gastar más, aumentar la deuda y sin subir impuestos, ¿no? Esto es el milagro famoso del MMT, ¿no? Que es una falacia, evidentemente. Bailouts, a izquierda y derecha y centro, desde antes bancos, ahora líneas aéreas, energía, lo que haga falta. Dinero, como decía, helicopter money, imprimiendo dinero, dándoselo, regalándoselo a la gente. Y esta idea del Universal Basic Income y tal, ¿no? Medidas populistas monetarias, que al final te generan un problema generacional, un problema de deuda, y que en mi opinión no veo ningún escenario en el que esto se vaya a repagar, sino que se va a monetizar, ¿vale? Esto es básicamente inflación. Los que vivís en Latinoamérica y que estáis conectados aquí nos lleváis mucha ventaja al resto porque esto lo tenéis ya muy, muy asumido. Para muchos de nosotros y muchos inversores la gente no ve venir lo que puede venir, pero es una realidad. Y en ese sentido no nos cabe la menor duda de que el famoso MMT, Modern Monetary Theory, teoría monetaria moderna, o como le llama mucha gente, el árbol del dinero mágico, ¿no? El Magic Money Tree. Así que esto van de la mano, no os engañemos. El único motivo por el que esto se puede hacer es porque los bancos centrales están imprimiendo dinero y el bolsillo izquierdo le está prestando al derecho, ¿vale? En algo que es totalmente insostenible y fuera de mercado. Es decir, no se está produciendo a precios de mercado. Esto me lleva al debate inflación-deflación. No me cabe duda de que a corto plazo hay mucha presión deflacionista. El famoso objetivo de inflación del 2%, yo siempre lo he comparado con la rana en el agua hirviendo, y todos nosotros somos ranas que nos están diluyendo al 2% o calentando el agua al 2%, 2 grados anuales, y no te vas dando cuenta, pero en 10 años el efecto compuesto es un 25% de dilución de tu dinero, ¿no? De forma que mucha gente saltaría, ¿no? En realidad, los números son mucho mayores. La independencia del Banco Central y un poco el dicho de Voltaire, ¿no? El papel moneda revierte a su valor intrínseco, que es papel, digamos, va muy de la mano de la pérdida de independencia de los bancos centrales y básicamente financiar a gobiernos imprimiendo dinero. Y esto hay que unir, digamos, ciertas fuerzas deflacionistas, ¿no? Ya pueda ser la crisis, la tecnología, la demografía. Hay mucha gente que oye, es que no la veo la inflación y es que tal. Tenemos que entender que evidentemente las expectativas son bajas, el shock deflacionista es importante, las inflation expectations, que es un factor muy importante que acelera. Cualquier persona que haya vivido hiperinflación sabe que el dinero en la mano te quema porque no lo puedes tener. Y en ese sentido, creo que hay una aceleración también de batalla monetaria y al final esto genera burbujas y un gross misallocation, ¿no? Yo hablaba de la inflación y yo lo explico de una forma muy sencilla para algunos, ¿no? para que se entienda más fácil. Entonces, hay gente que se cree que la inflación es que sube el precio del pan o sube el valor o el precio de tu casa. No, perdona. Inflación es que cae el valor del dinero con el que lo compras. ¿Vale? Y cuando tú entiendes que la inflación es que cae el valor del dinero con el que estás comprando esos activos reales, entonces las cosas hacen clic y te das cuenta de que el grado de expansión monetaria y fiscal es inflacionista sí o sí o sí o sí. Para mí el problema es esta inflación a corto plazo lo único que hace es darle una excusa y margen a los bancos centrales para abusar incluso más de estas herramientas. De forma que creo que la inflación, así como tenemos deflación a corto plazo, vamos a, creo que, sufrir inflación a medio largo y quién sabe, quizás incluso hiper. Vamos a hablar un segundo porque muchos me habéis llamado esta semana o estas semanas por temas de petróleo. Como sabéis, soy un bestseller, lo sigo muy de cerca. En Igneo no lo tradeamos directamente, pero sí indirecta. Y bueno, voy a explicar alguna serie de conceptos muy básicos sobre el petróleo, pero para mí fueron muy, muy importantes. Y uno es la relación entre el precio de los commodities y los inventarios, ¿vale? Pensad un poco como si tuvieras un coche y tienes el tanque de gasolina,
que va desde vacío a lleno. Si tú vas por la autopista y te quedas sin gasolina, pues los primeros 5 litros para llegar a la siguiente gasolinera los pagas a lo que haga falta, ¿vale? Es decir, el precio valdría mucho, casi exponencial. Pero si tú tienes el depósito lleno y llega alguien y te ofrece petróleo y no tienes un tanque, pues para ti vale cero. O sea, ese petróleo pues no lo puedes almacenar, ¿no? Sería distinto si te diera cobre o oro, porque ahí la capacidad de almacenamiento, es decir, ese concepto de almacenamiento lleno no existe, ¿no? En algunos commodities. Pero para un commodity líquido o gaseoso o incluso de moléculas, ¿no? Como la electricidad, entonces el petróleo, el gas natural y tal, sí que tienen límites, ¿no? Entonces, en un momento en el que tú te acercas al storage, digamos, lleno, el precio colapsa, ¿vale? La segunda cosa que ocurre es que lo que llamamos los time spreads, la diferencia entre el precio de contado y los futuros, se amplía mucho, ¿no? Y lo que vemos es que básicamente el precio contado, el spot de petróleo, colapsa, pero no significa que el precio del petróleo a 2 años o a 5 años colapse, ¿no? Lo que hemos visto ha sido pues cómo la demanda prácticamente ha sufrido el mayor shock de la historia y tampoco tenemos muy claro cuándo se va a recuperar y hasta qué punto se recuperará del todo. No sé si tendremos 10 Ryanair al día entre Madrid y Praga, no lo dudo. Un escenario en el que tienes la oferta por encima de la demanda, pues tienes que almacenarlo. El almacenamiento tiene límites y cuando esto se llena, pues el petróleo vale cero. O incluso menos, ¿no? Como hemos visto, negativo porque tienes que deshacerte de él. Los productores han intentado cortar, pero no suficiente para lo que nos ha venido. Y algunos de estos cortes son voluntarios, otros son forzosos. Y digamos que, y este es quizá el punto más importante que os quiero dejar, es que para que la situación se normalice a nivel de inventarios, tú necesitas que la demanda esté muy por encima de la oferta. ¿Vale? Porque si la demanda iguala a la oferta, si tú gastas la misma gasolina que metes, tu depósito sigue lleno. Para llegar a una situación más estable, vamos a necesitar un periodo prolongado de demanda por encima de la oferta. Y eso yo no lo veo factible. ¿Vale? Así que es una consideración importante, lo veo factible en el medio y largo plazo, pero soy menos optimista que algunos otros. En este sentido, lo que veis aquí es la curva de futuros. Este es el West Texas. En amarillo veis una foto del precio del petróleo y los futuros hace un par de meses, antes de que el tema fuera peor. Y vemos cómo el precio del petróleo pues, ha colapsado de 50, pues, incluso llegando casi a negativo, ¿no? en el front. En ese sentido, la segunda cosa que vemos es que los precios a largo plazo se han mantenido mucho más estables y se están estabilizando alrededor de los $35, que tiene sentido, porque es un poco el coste marginal y es donde pues, a largo plazo se produce este daño, ¿no? Pero tenemos una situación de supercontango que lo que ha hecho ha sido, y esto es muy importante entender, crea un coste de almacenamiento que es un carry negativo. Es decir, cuando tú compras un futuro, el que se crea que está comprando el futuro del petróleo y no tiene, como tiene un futuro, no lo almacena, está equivocado porque alguien lo está almacenando en su lugar, ¿vale? Y ese coste es real. ¿Qué significa? Pues lo que vemos aquí es la relación, esto es desde el principio de año lo que ha pasado con el WTI, el West Texas, y el ETF de petróleo, el USO famoso, que como veis ha pasado de, así como el petróleo, el WTI ha pasado pues, de 100 a 58, digamos, en porcentual, ha perdido un 42%, el ETF de petróleo ha perdido más de un 80%. ¿Vale? Y esto es algo que no acaba de entender, bueno, hemos visto los mayores flujos de entrada de la historia por muchísimo margen. Todo el mundo decía, esta es mi oportunidad, el petróleo es negativo, me lo voy a comprar porque soy muy listo y todos son tontos que me venden el petróleo a precio negativo, ¿no? Y como todos son tontos, pues... Entonces, ¿qué pasa? Que no, que el que no entiende a lo mejor muy bien lo que está pasando es que no estás comprando petróleo solo, sino que tienes esa necesidad de almacenarlo. Y aquí literalmente es el caso de que estás vendiendo el coche para comprar gasolina, es decir, el rol para ese coste de almacenamiento te está obligando a vender. De forma que te puede ocurrir algo parecido a lo que hablábamos antes con las mineras, ¿no? Es que tus $18
que tienes invertidos ahora en petróleo, si el petróleo se dobla, ¿vale? O se triplica, tus $18 valdrán 36, ¿vale? Sigues teniendo una pérdida de más del 60% en el año. Es decir, muchísimo cuidado con el carry, muchísimo cuidado con los futuros, muchísimo cuidado con el corto plazo y con los ETFs, ¿vale? Porque es una pérdida permanente de capital, ¿vale? No es algo que vayas a recuperar necesariamente. Creo que sé algo de esto porque hice unos 30 billion en su día de estas ideas. Así que vamos a ver otra consideración adicional, que es un problema muy gordo, es que muchos de estos ETFs están ligados a West Texas Intermediate, que está en Oklahoma, que está landlocked, está cerrado. Y básicamente, si estos productos hubieran estado ligados al Brent, me hubiera preocupado un poco menos, ¿vale? Porque el Brent tiene mayor capacidad, es un indicador más global, pero como podéis ver aquí en la curva, esta es una curva de futuros que he sacado esta mañana y a 2 años, y lo que veis es pues, bueno, pues que el Brent está un poquito, a unos 26, 27 dólares, pero a 2 años tienes el futuro cerca de los 40, ¿vale? Mientras que el West Texas lo tienes a 17, 18, pero el 2 años lo tienes a 35 también. Así que esto es una consideración adicional, ¿vale? Cuidadito con el WTI y con el ETF. Vamos a acabar el gráfico, y esto es algo que, bueno, al que le interesen los commodities, es un poco el Commodities 101. Hemos visto antes la relación precio-almacenamiento, luego la relación de time spreads y la tercera, y muy importante, es la volatilidad. Y lo que sabemos es que cuando estás en cualquier extremo o muy cerquita de vacío o muy cerquita de lleno, la volatilidad es muy alta y por lo tanto creo que la volatilidad del petróleo va a seguir muy, muy, muy alta durante mucho tiempo. Vamos, for the foreseeable future. ¿Vale? Así que cuidadito con... Es una oportunidad, pero vamos, es un riesgo adicional. Y con esto pasamos a la parte de volatilidad, hasta qué punto este es un bear market rally que deberíamos vender. Bueno, acabamos de ver uno de los peores meses de la historia, uno de los mejores meses de la historia y sinceramente, pues, quién sabe qué va a pasar hacia adelante. Yo no tengo una bola de cristal, tampoco nos hace falta, necesariamente, pero en ese sentido sí que soy de la idea de que la volatilidad va a seguir muy, muy elevada, no solamente en el petróleo, sino en muchos otros activos. Creo que nos podemos olvidar del VIX a 10 y que quizás 30 bid, diría yo, es un nivel por el momento más realista. Y bueno, en ese sentido, creo que sí que es un bear market rally, pero mucho cuidadito con la Fed y con las distorsiones de mercado. Al final, si te pones corto aquí de forma lineal en futuros, puede pasar cualquier cosa y el mercado te arrastra y te arruina. Así que yo siempre pido prudencia y creo que lo que nosotros hacemos con opciones y demás es mucho más prudente. Así que estamos posicionados y lo haríamos muy bien si se produjera esta caída, pero si el mercado aguanta o sube, pues no tendríamos que sufrir como si estuvieras corto, ¿no? Vamos a hacer quizás un pequeño resumen de todos estos puntos, ¿vale? Ya de la visión macro. Y es, en primer lugar, en mi opinión, la probabilidad de una recesión global es muy alta. Creo que los bancos centrales, la liquidez y la deuda no van a resolver los problemas de solvencia, por lo tanto, creo que va a haber bancarrotas y negocios que sufran mucho, así como también hay oportunidades. Creo que este riesgo deflacionista a corto plazo se puede convertir en inflación a medio largo, probablemente muy alta. Creo que las valoraciones artificiales claramente no duran para siempre, así que mucho cuidado con estas distorsiones y paradigmas nuevos, historias, porque ya los hemos visto, que el central bank put y mamá y papá no son omnipotentes. Creo que el virus se acabará, si Dios quiere, pues tendremos una vacuna y esto acabará yéndose, pero creo que la liquidez se queda. ¿Vale? En ese sentido, ya veremos, pero siempre van a apelar, digamos, a la fragilidad de la recuperación, ¿no? Como se pasó después del 2008, que después de salir, pues estuvimos con tipos artificialmente bajos durante demasiado tiempo y generó un problema. Entonces yo aquí creo que hay una situación parecida
en la que los incentivos van a durar muchísimo más de lo que pensamos. En algunos casos no se van a quitar. Como he dicho antes, la volatilidad creo que va a seguir elevada por estas fuerzas tectónicas que confluyen y que compiten. Creo que los tipos de interés van a seguir bajos. Básicamente el corolario es, si subes los tipos de interés, te cargas el sistema. O sea, imagínate qué pasaría en Europa si de repente suben los tipos, qué pasa con el euro, qué pasa con los zombies, qué pasa con miles de cosas. Sería un desastre. Por lo tanto, estaba un poco tentado a poner que no van a subir nunca, jamás, pero bueno, sería un poco prepotente. Pero vamos, creo que los tipos de interés más altos no los veo claramente. Creo que el riesgo es a la baja. En ese sentido, eso va muy de la mano de toda la batalla de monedas, en la que creo que el oro va a ganar y en la que el dólar será lo más probable el segundo, por mucho esfuerzo que están haciendo en devaluarlo. El vecino es mucho peor en muchos casos y el sistema, digamos, soporta un poco alrededor de esto. Y creo que vienen más trade wars que van de la mano de los currency wars, y creo que China en particular es una bomba de relojería, pero va a sufrir mucho, así como otros mercados emergentes, ¿no? Esto básicamente nos liga con el posicionamiento que comentábamos antes, ¿vale? Y da lugar a los que os conectasteis el mes pasado. Hablé en detalle sobre la visión de oro y la visión en China del yuan. El que esté interesado le puedo reenviar los slides. Pero vamos avanzando y me gustaría hablar y retomar un poco el tema de, vale, ya hemos hablado de la estrategia en sí, un poco la visión macro, cómo nos posicionamos, ¿no? Cuánto deberíamos tener en cartera, ¿no? Y aquí vuelvo un poco al concepto de equipo y en ese sentido la importancia de equilibrar la ofensa, o sea, la defensa con el ataque, ¿no? Y para ello, viendo a Igneo como jugador individual, pues hemos visto antes que es un gran jugador, por lo menos hasta ahora lo ha sido, con grandes retornos absolutos, relativos, asimetría, etcétera, etcétera. Cuando lo vemos comparado con los delanteros, y este es el Messi, el S&P es el Messi de los mercados, ¿no? Porque cualquier otro delantero lo ha hecho mucho peor, como el IBEX o mercados emergentes, y vemos que esta correlación ofrece una oportunidad notable, y es que cuando tú te creas un equipo al 50%, digamos que consigues un retorno que es la media, pero con un riesgo mucho más bajo, ¿no? Y déjame hablar un segundo sobre este 50%, ¿no? Porque algunos de vosotros decís, bueno, yo tengo una cartera convencional, de bolsa, de crédito, de tal, estoy diversificado y voy a poner un 1% o un 5%, un 10% en defensas, pensando, bueno, pues que estás tomando una posición agresiva. No. Para mí, el punto de partida es un 50%, y esto para mí es conservador. ¿Por qué? Porque muchos de vuestros clientes o vuestro propio patrimonio o el que sea, yo tengo inversores pues, que son yo qué sé, han ganado su dinero, tienen una fábrica o son promotores inmobiliarios. Bueno, pues no hace falta ser un genio para saber que esta gente les va bien cuando el mundo va bien y que les va mal cuando el mundo va mal. Entonces, que su cartera financiera esté invertida en mercados emergentes y en high yield me parece una estupidez, porque muchos de ellos ya tienen ese riesgo en su propia... Ellos ya son delanteros de por sí. Entonces, lo que tú quieres es que tu cartera líquida, lo que le has dado a tu banquero o que tienes ahorrado pues funcione bien cuando las cosas te van mal, ¿vale? El otro sería, en mi opinión, doblar la apuesta. Entonces, el 50% no es agresivo necesariamente, en algunos casos debería ser el 100%, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre con un 50%, y aquí lo que queda claro es que somos capaces, al juntar el delantero y el portero, conseguimos un retorno muy elevado, alrededor del 19%, pero se produce con un riesgo mínimo, tanto en forma de drawdown, digamos, de pérdida mensual, como de peak to trough, ¿no? de pico valle, ¿no? De pérdida máxima. En este caso, solamente un 3,3% desde el máximo a la pérdida, al juntar el delantero y el portero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el riesgo y el perfil es tan bajo, o por lo menos lo ha sido durante estos periodos, que han sido periodos muy remarcables, que podríamos incluso apalancar esto y hacer lo que llamo yo smart leverage, que es una posición 80-80. Esto lo puedes hacer
pues teniendo 80 en Igneo y los 20 que te sobran te compras 80 de futuros, ¿vale? Y ya tienes una posición 80-80. 80 en delanteros, 80 en porteros, ¿vale? Este 80-80 ocurre una cosa, y es que, por un lado, te sube el retorno muchísimo, evidentemente 1,6 veces, ahora pasas a un retorno comparable o superior, como veíamos antes, al de Igneo, alrededor del 34,7%, pero con un riesgo todavía muy bajo, porque vemos que el peor drawdown que hemos tenido de esta cartera rebalanceada, por cierto, es una cartera que cada mes se va rebalanceando de vuelta al 80-80, que te permite tener ese riesgo equilibrado, el peor peak to drop fue de un 5%, ¿vale? De forma que esto tiene un sortino ya de ciencia ficción, ¿no? De 8,6. Es decir, yo creo que es mucho mejor tener una cartera con delanteros y porteros que una cartera en cash, o una cartera que no hace nada, que está entre medias, en crédito, o algo que ni te va a ir, ni te vas a forrar, ni te va a defender, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender este concepto de lo que llamo yo apalancamiento inteligente, que viene dado de apalancar cosas que están correlacionadas negativamente, ¿no? Y con esto quizás concluyo un poco con la visión ya global de la construcción de carteras. En base a lo que opino, pues creo que a medio o largo plazo, si queréis tener delanteros, que los que tenéis que tener, porque yo no creo en una cartera ni con 11 delanteros ni con 11 porteros. Yo creo que esto hay que tenerlo equilibrado. Y para mí el delantero tiene más sentido la bolsa que el crédito, ¿vale? Porque básicamente en un mundo inflacionista, en un mundo distorsionado, en un mundo de mucha inflación, el crédito, pues el Bund alemán a 30 años, que 100 euros te devuelve 99 o 95 o lo que sea, no sé qué te van a comprar esos 95 euros en 30 años, pero no creo que mucho, ¿vale? Sin embargo, sí que veo el equity capturando esa componente de inflación mejor. Así que los delanteros yo veo más equity que crédito. Creo que los activos reales son un buen centrocampista que te pueden generar algún tipo de ingresos, de income, a la vez que al ser reales y no poder imprimirse, pues tienes un hedge inflacionista. Creo que el cash y los bonos tienen un problema enorme, como acabo de decir, por la inflación que te diluye y probablemente más rápido de lo que pensemos. Los defensas convencionales, que son el Treasury americano y el Bund alemán, o el JGB en Japón, como sabéis, yo al Bund le llamo Franz Beckenbauer porque era un gran defensa, pero tiene 74 años hoy. Es decir, su capacidad de defender con tasas nominales negativas es muy limitada. O el Treasury americano a 10 años a 60 puntos básicos, si los tipos se van a cero, te va a pagar un 6%. Ese 6% no te saca de nada para el riesgo que tienes en la otra pata. Así que todas estas carteras 60-40, que se llaman balance portfolios, en realidad están muy imbalanced, ¿vale? Y eso nos lleva, digamos, a la necesidad de tener, en mi opinión, más porteros y defensas, ¿vale? Que es por un poco la labor que tiene Igneo y un poco cómo lo diseñamos, ¿no? Y como sabéis, yo creo que esto no eres tan bueno como tu último trade. Yo creo que hay que gestionar esta pérdida de capital y yo creo que you're as good as your last crisis.